Grazie. Do you prefer English or Spanish? ¿Españolo? Ok. Voy a hablar español y pondré alguna palabra en italiano, però no molta parola in italiano perché no parlo bene l'italiano. Yo no tengo conflictos de interés en la presentación que voy a hablarles y voy a hablarles sobre los pacientes con muchos nevus. Y todos los dermatólogos tenemos buena parte de nuestro tiempo ocupado con estos pacientes y sabemos que estos pacientes tienen un riesgo más elevado de poder desarrollar melanoma. Aun y así, lo más probable es que nunca hagan un melanoma y que el riesgo de que un nevus en concreto se transforme en melanoma es extremadamente bajo. Por lo tanto, la idea de extirpar todas las lesiones en prevención no tiene ningún sentido. También es cierto que estos pacientes con muchos nevus y que tienen más riesgo, el riesgo está en el paciente, porque un buen porcentaje de melanomas aparece de novo y no en un nevus preexistente. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es una estrategia de cómo controlar a estos pacientes. Y de hecho, con la dermatoscopia hemos tenido una gran ayuda, porque en estos pacientes muchas veces la mayoría de lesiones comparten el mismo patrón dermatoscópico y podemos hacer lo que llamamos el análisis comparativo. Y en este paciente vemos que la mayoría de lesiones o todas las lesiones tienen un patrón reticulado. Por lo tanto, esto nos tranquiliza. Es bien conocido que existe lo que llamamos el bruto anacroto, ok, bueno, el patito feo en español, que es este signo que fue descrito inicialmente en Graz, en el cual se veía que los pacientes tienen un patrón dermatoscópico predominante y a veces tienen dos patrones, pero cuando algo sale de la norma, cuidado. Y vamos a ver en este paciente si somos capaces de ver sus patrones reticulados y si algo nos llama la atención. ¿Este es bueno o malo? Bueno, ok. ¿Y este? Bueno. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Bueno. ¿Y este? Bueno. ¿Y este? Bueno. ¿Y este? Ah, malo. Ah, este es el melanoma. Incluso siendo todos patrón reticulado, con el análisis comparativo somos capaces de identificar el melanoma. Y este era un melanoma delgadito en este paciente. En el contexto de cientos de lesiones, con un dermatoscopio lo hacemos mucho mejor. Y esto es lo que os decía, tenemos la posibilidad de identificar un patito feo, porque hay un patrón predominante y hay una lesión que es distinta de las demás. Y distinta no quiere decir ni más grande, ni más pequeña, ni más clara, ni más oscura. Distinta, cualquier tipo de distinto. Puede ser más rosa, más negra, lo que sea. Cambio en el color, cambio en la estructura, cambio en el tamaño, cambio en la forma. Algo que no es la norma. De hecho, también nos ha ayudado mucho la dermatoscopia en conocer que el patrón predominante de un paciente también depende de su fototipo. Y actualmente sabemos que las personas de piel clara tienen nevus mayores en su diámetro y que tienden a ser claros y más claros en el centro. Conforme incrementa el fototipo, el diámetro disminuye y las lesiones tienden a ser más oscuras en el centro. Y esto también nos ayuda, porque una lesión pequeña y oscura en un fototipo muy claro será un patito feo y al revés. Así pues, sabemos que el tamaño disminuye y el color aumenta dependiendo del fototipo de nuestros pacientes. También es muy característico, creo, aquí en Italia, como sucede en España, que después de la exposición al sol, en fototipos 3 y 4, los nevus también se pigmentan más y tenemos lo que llamamos la lamela negra, que es esta transeliminación epidérmica de pigmento y que a veces, pues con un poquito de stripping, podemos eliminar o con crema hidratante y, por tanto, si vemos todos los nevus más oscuros después del verano, es algo normal en pacientes de fototipo oscuro.
Y aquí en Italia se pudo demostrar que esta aproximación del estudio comparativo nos permite identificar bien el melanoma y disminuir el número de exéresis innecesarias. De forma aislada podemos ver más lesiones sospechosas, pero cuando vemos que todas pertenecen al mismo paciente, podría ser el patrón predominante en mi paciente y puedo simplemente controlarlo. Pero a veces las cosas no son tan fáciles y tenemos este paciente con historia previa de un melanoma y que tiene toda una serie de lesiones, más o menos atípicas. Tal vez el patito feo sea esta, y esta es un melanoma in situ, pero esta también era un melanoma, y era un melanoma invasor. Y el melanoma in situ a lo mejor sí que era un patito feo, pero la otra era la caperucita roja, es el melanoma que se hace pasar por capuchetto rosso. Entonces, ¿por qué? ¿Esto qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, ¿cómo diagnosticamos nosotros ese melanoma? Gracias a la dermatoscopia. Por lo tanto, otro trabajo muy importante es recordar que incluso lesiones que clínicamente parecen banales pueden ser un melanoma. Y esto fue muy bien demostrado también aquí en Italia, en este trabajo, en el que se demuestra que si solo aplicamos el dermatoscopio en las lesiones clínicamente sospechosas, no vamos a aumentar nuestra sensibilidad. Vamos a dejar de diagnosticar melanomas. Tenemos que ser capaces de mirar rápidamente todas las lesiones, incluso aquellas que clínicamente son banales. Pero a veces esto es complicado. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Dónde está el melanoma? En esta imagen hay 2 melanomas y nosotros hemos sido capaces de diagnosticarlos. ¿Pero cómo? Pues necesitamos algo más que solo un dermatoscopio. En esta imagen hay un melanoma. ¿Dónde está el melanoma? Pues bien, hace unos años nosotros intentamos agrupar en una sola forma de seguimiento las 2 tendencias que existían en aquel momento. En Estados Unidos se utilizaban mucho los mapas corporales totales para el seguimiento de pacientes con muchos nevus. Y en Europa, sobre todo en Alemania y en Austria, se había empezado a utilizar el seguimiento digital con dermatoscopia de lesiones aisladas o varias lesiones de un paciente. Y nosotros pensamos que ambas estrategias tenían interés, porque con los mapas podemos identificar lesiones que crecen o lesiones nuevas, y con la dermatoscopia digital podemos detectar cambios en lesiones que no cambian en un mapa. Por lo tanto, pensamos que esto podía ser interesante. Y de hecho, en un primer trabajo que nosotros hicimos, pudimos comparar cómo son los melanomas que nos derivan a nuestra unidad como lesión sospechosa nuestros médicos de familia y nuestros dermatólogos, comparado con los melanomas que diagnosticamos en nuestros pacientes en seguimiento. Y vimos que los pacientes en seguimiento les diagnosticamos melanomas con un pronóstico excelente. Y esto fue la experiencia de un año. En ese año, el 70% de nuestros melanomas que diagnosticábamos en seguimiento eran in situ y el 30% restante eran estadios 1A, melanomas muy delgaditos que no necesitaron ni biopsia selectiva de ganglio centinela. Mientras que la mayoría de melanomas que nos vienen derivados de nuestros dermatólogos de zona o de nuestros médicos de familia son melanomas invasores. Incluso ya un porcentaje, casi un 11% de estadios 2, un 8,5% estadio 3, quiere decir ya con metástasis ganglionares, incluso un 2,4% de pacientes con metástasis viscerales con el melanoma en la piel. Venían con el melanoma y en la primera exploración ya se detectó en el primer estudio de extensión, antes de extirpar el melanoma, metástasis a distancia. Por lo tanto, si hacemos un correcto seguimiento, podemos diagnosticar melanomas en etapas precoces. Pero para eso necesitamos seleccionar bien los pacientes, luego lo veremos, y tener unos equipos adecuados. Necesitamos, para poder hacer mapas corporales, una iluminación constante, un fondo constante, para poder comparar mejor las imágenes. Y algunos equipos, y actualmente hay muchos equipos en el mercado, y muchos de ellos funcionan bien. Lo más importante es tener un buen espacio y una buena organización para tener un tiempo dedicado a estos pacientes. Y luego utilizar el software que nos resulte más útil en nuestra práctica clínica diaria.
¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues nosotros de cada paciente tomamos mapas corporales totales y dermatoscopia digital. Y tomamos una media de 24 fotos en el mapa.